Muy buenas noches, señoras y señores. Hace 7 años surgió un nuevo partido en España que prometía regenerar el espacio público y político en este país. Su discurso recogía el hartazgo de décadas de partitocracia que habían conducido a una putrefacción difícilmente soportable. Fueron muchos los que, pese a la orientación fuertemente ideológica de la nueva formación, la apoyaron, a la espera de que limara sus aristas más sectarias y sirviese para efectuar una limpieza a fondo. Al final, resultó que los propósitos regeneradores eran solo la excusa para imponer un discurso ya muy conocido, demasiado conocido. En retrospectiva, su paso por la política española ha sido desolador. Corrupción en su financiación, corrupción en su desempeño político, corrupción moral, enchufismo, nepotismo, elitismo clasista. Las mismas taras del régimen corregidas y aumentadas. Su cabeza visible, ventura y desventura del partido, acaba de ser denunciado por su desempeño como ministro al frente de Servicios Sociales durante la pandemia. El balance de su gestión arroja 30.000 ancianos abandonados a su suerte, es decir, a su muerte. La justicia dirá si es culpable o no, pero la sentencia en cuanto a su responsabilidad moral hace tiempo que está fuera de toda duda. Y en nuestro espacio, desde fuera, el Confidencial nos trae un titular que dice que Estados Unidos señala a Iglesias por sus ataques a la prensa el día en que se lanza al 4M, el día en que anuncia su participación en las elecciones a la Comunidad de Madrid. En fin, lo dicho, que en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la administración estadounidense ha señalado que en España el gobierno ha intentado coaccionar e intimidar a periodistas, amenazando la libertad de prensa desde la vicepresidencia segunda, es decir, desde Pablo Iglesias. La vicepresidente Carmen Calvo ha despreciado el informe como el último coletazo de la administración Trump. En fin, como si su naturaleza o procedencia le descalificase. No es extraño por cuanto el informe de Washington pone el foco en la corrupción de su socio de gobierno, en la neurona podemita, así como en la crítica a la venal aplicación del estado de alarma. Y eso sí que debería ser el último coletazo de vuestra administración, Carmen. Como les decíamos al principio, la Asociación Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, por, leo literalmente, delitos de lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y desobediencia a la autoridad y por abandonar, también sigo leyendo literalmente, a las personas mayores y más vulnerables en las residencias durante la pandemia de la COVID-19. Abogados Cristianos ha precisado que, como responsable de servicios sociales, abandonó a las personas mayores y más vulnerables de forma dolosa, sea directa o eventual. Vamos a recordar qué sucedió en aquellos días hace ahora un año. El 19 de marzo de 2020, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias compareció en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar la adopción de medidas de carácter excepcional a fin de combatir el coronavirus. En dicha comparecencia, Illa delegó públicamente en Iglesias la coordinación de los servicios sociales de su ministerio, un ministerio que, de acuerdo al Real Decreto de Alarma, disponía de absoluta competencia en todo el territorio nacional. La responsabilidad de Iglesias se deriva, pues, de esa cesión de competencias desde Sanidad a su ministerio. El propio Iglesias tomó públicamente las riendas de la política hacia lo que no se cansó de denominar y los colectivos más vulnerables, recabando para sí de este modo también la responsabilidad derivada de dicha asunción. Pablo Iglesias era titular de los servicios sociales, pero se abstuvo de toda intervención práctica en la detención del virus, llegando incluso a favorecer su expansión en cuanto a que animó la participación en las manifestaciones del 8M que tuvieron lugar apenas una semana antes de declararse el confinamiento y las medidas de excepción. En cuanto a la expansión del virus, Iglesias debía conocer las medidas que había que tomar para detenerlo, pero no parece que las adoptadas tuviesen un impacto positivo en algún sentido. Parece innegable que la expansión de la enfermedad le debe mucho a la impericia del gobierno y de su vicepresidencia. Él mismo se saltó la cuarentena reiteradamente cuando Irene Montero, seguramente a causa de su participación el 8M, contrajo la enfermedad. Sin embargo, al contrario de lo que durante aquellos días se imponía a los españoles, el vicepresidente se saltó el aislamiento prescrito. En cuanto al tratamiento que se dio a las residencias, el sistema de triaje impuesto condujo al abandono de decenas de miles de ancianos a los que tan solo se les administró sedantes. El resultado ha sido la muerte de unos 30.000 de ellos, muchas veces fallecidos en espantosas condiciones de las que nadie se hace responsable. Pero es poco dudoso de quién es, en última instancia, la responsabilidad política y moral.
La directora de la patronal de las residencias, Cinta Pascual, ha denunciado que el ministerio no solo tardó un mes en proporcionarles EPIs, sino que le requisaron millones de mascarillas. A día de hoy aún no han recibido la mínima explicación. Hasta en 10 ocasiones los responsables de las residencias trataron de hablar con el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, sin suerte alguna. Y hablamos de denuncias, hablamos de abogados cristianos y hablamos, claro, de Polonia Castellanos. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Un placer siempre tenerle y, como le digo, cuando está en carne mortal, todavía mejor. Bueno, han puesto ustedes una demanda contra Pablo Iglesias, aquí en un juzgado relativamente cercano, en Collado Villalba, y la primera pregunta es ¿cuáles son los ejes de su denuncia? Pues como bien decías al principio, hemos interpuesto una denuncia por homicidio imprudente, por lesiones, por omisión del deber de socorro y por desobediencia, en base a todo lo que pasó cuando él era responsable de la gestión. Si es que ha salido en el vídeo, pero es que además él mismo también salía diciendo que él se ponía al frente de las residencias de ancianos. Entonces no solo estaba él al frente de las residencias de ancianos, sino que es que además dentro del delito de omisión del deber de socorro, él tenía responsabilidad sobre esas residencias, que si hubiese visto, como estábamos viendo todo el mundo, que se estaba muriendo gente en las residencias de ancianos, además de forma tremenda, con muchísimo dolor, totalmente abandonados, él podía haber hecho algo y él no lo hizo. Recordemos que él también forma parte de los pro-eutanasia, los que han impulsado esta ley de eutanasia, y además él también sale en un vídeo diciendo que, bueno, las personas mayores que ya habían vivido suficiente, que dejasen de vivir, ¿no? Entonces es que al final todo cuadra, son todos los indicios, es absolutamente todo. Él era responsable de la gestión y no hizo absolutamente nada. Él sabía cuál era la letalidad del virus y tampoco hizo nada, y él pudiendo haber hecho algo con que se hubiese acercado a las residencias de ancianos, haber cogido el teléfono a los responsables de las residencias de ancianos, él tenía el poder y la capacidad de hacer algo y no hizo absolutamente nada porque le daban igual las personas mayores. A la vista está, ya digo, la ley de eutanasia y lo que dice de las personas mayores. Bueno, los responsables de las residencias, concretamente Cinta Pascual, acaba de decir hace unas fechas en una entrevista, no recuerdo si era el diario El Mundo, me parece, que hasta en 10 ocasiones trató de hablar con el señor Iglesias sin conseguirlo en ninguna de las 10, ya es mala suerte, y que además este señor jamás visitó ninguna residencia, ni quiso saber absolutamente nada. ¿Podría acaso, no lo sé, disputársele o discutírsele el protagonismo en cuanto a, digamos, a su culpa por acción, que parece ser que tampoco es así, pero incluso aunque así fuera, tenía una responsabilidad en vigilando, esto es evidente. Sí, y efectivamente la omisión, es que no ha hecho nada. Es que este señor, en principio, él dice que se pone al frente de la gestión de las residencias de ancianos. ¿Qué es lo que hace? Es decir, yo como vicepresidente y como persona responsable de servicios sociales, ¿qué es lo que ha hecho? Porque la responsabilidad también va en ese sueldo que, por cierto, en plena crisis, cuando miles de autónomos están cerrando sus negocios, se suben el sueldo en octubre. Entonces, la responsabilidad en su sueldo, ¿para qué era? ¿Para qué estaba aquí este señor cuando estábamos viviendo una pandemia, cuando miles de personas en residencias de ancianos estaban muriendo abandonados porque no tenían nada, les habían quitado hasta los equipos de protección? ¿Este señor para qué estaba en ese momento? Ellos sí son los más débiles. Es que hay que recordar que en esta situación que vivimos hay unas enormes diferencias entre sectores de población por edad. Y precisamente los más mayores son con mucha diferencia los más débiles. Por encima del 96% de fallecidos en España tienen más de 60 años. Bueno, pues a eso se abandonó. Se les abandonó totalmente. Es más, no solo les abandonó, pudiendo haber hecho algo, estando al frente, no hizo absolutamente, le dieron exactamente igual, como le damos exactamente igual todos. Y es que además él sabía la letalidad del virus. Nosotros, de hecho, tenemos una resolución del Tribunal Supremo, porque nosotros para julio, agosto, cuando ya todos sabíamos cómo era el virus, cuando ya había medidas de protección, sabíamos que había que guardar unas distancias, solicitamos al Tribunal Supremo que se pudiesen realizar algunas procesiones típicas de algunos municipios, de algunos pueblos, algunas romerías, y el Tribunal Supremo nos dijo que no, porque todo el mundo sabía que en eventos multitudinarios el virus se transmite con muchísima más facilidad. Entonces, el Tribunal Supremo, de forma tácita, bueno, y yo creo que de forma expresa, estaba admitiendo que esa manifestación
fue el detonante de todos los contagios que hemos tenido. Entonces el Tribunal Supremo nos lo está diciendo, esa letalidad que ellos conocían, porque ya les había advertido la Organización Mundial de la Salud y de hecho ellos fueron con guantes a esas manifestaciones, ellos sabían de la letalidad del virus y no solo nos la ocultaron, sino que nos lanzaron a la manifestación, a que fuésemos, ¿no? Para que cuantos más mejor. Entonces eso también es una responsabilidad a mayores. Ellos sabían, nos lo ocultaron y encima nos echaron a los leones. Conocimiento de la letalidad, aún así no hacen nada, saben el resultado, sabían cuál era el posible resultado, lesiones, homicidios, no hacen nada, de ahí el homicidio imprudente, de ahí las lesiones y por supuesto estaba en una posición privilegiada, estando al frente de los servicios sociales, siendo vicepresidente del gobierno y no hizo nada cuando todos estábamos viendo, no todos podíamos hacer algo desgraciadamente, pero él sí que podía haber hecho algo, por lo menos algo mínimo, como bien dices, haber ido a visitar residencias, haberse puesto en contacto con los responsables y no hizo absolutamente nada. Insisto, la responsabilidad va en el sueldo, él no hizo nada de nada y lo que no vamos a permitir es que ahora abandone su puesto y aquí no ha pasado absolutamente nada. Creo que todas esas miles de personas cuyas muertes con una gestión responsable se podían haber evitado, por lo menos, no sé si todas, pero muchas de ellas, no vamos a permitir que este señor ahora deje su puesto y aquí no ha pasado nada. Yo creo que se merecen justicia todas esas personas. Desde luego que sí. No es solamente ya la cantidad de fallecidos, particularmente entre los más débiles, que son los ancianos. Hay que recordarlo, porque a lo mejor, efectivamente, con la mentalidad imperante hoy, pues no hay quien no repare en estas cosas. No solamente eso, digo, es que las escenas que nos han llegado de ese abandono son de auténtica película de terror. Es decir, las escenas en las residencias y todo lo que hizo el gobierno fue enviarles morfina. Sí, no hizo absolutamente nada. A mí, con nosotros se pusieron en contacto familiares de que lo estaban pasando realmente mal, porque además no sabían lo que estaba pasando. También había una especie de, pues claro, de histeria, porque nos habían ocultado información y de repente nos encontramos todos con todo lo que estaba pasando. De él no va a haber más que 2 o 3 casos, a de repente que muriesen cientos de personas cada día. Entonces había una especie de histeria colectiva, sobre todo en los familiares de las personas que estaban en residencias, que no sabían, no les podían visitar, no sabían lo que estaba pasando, estaban abandonados a su suerte. Yo conozco a personas que fueron voluntarias sanitarios a residencias de personas mayores y dicen que muchas personas mayores hasta dejaron de comer porque no entendían por qué les estaban abandonando de esta manera. Además, la generación que yo creo que es la que ha levantado España y que nos ha dado todo lo que tenemos ahora, no entendían cómo después de todo lo que habían trabajado por todos y por el país, les habían abandonado de semejante manera, dejándoles solos, sin proporcionarles absolutamente nada. Entonces yo creo que merece justicia. Todas estas personas merecen justicia y yo creo que además, como bien dices también, Responsabilidad Invigilando tenía la opción de haber hecho algo y no hizo absolutamente nada. Y yo creo que el delito de omisión del deber de socorro es un delito de solidaridad. Y si realmente queremos un gobierno progresista, tenemos que ser solidarios, tenemos, como bien dices tú, de proteger a los más débiles, a los más vulnerables, que en esta ocasión fueron las personas mayores, fueron los enfermos crónicos, y fueron justo con los que no se tuvo ni solidaridad, ni ningún tipo de miramiento, ni de protección. Yo creo que, en base a una sociedad democrática basada en principios de solidaridad, este delito va en contra de la solidaridad, por eso debería de pagar por ello y debería de ser imputado. Aunque sea desviarnos un poquito, pero para recrear un tanto el ambiente, en fin, que creo que dibuja la calidad del gobierno que tenemos. Muy recientemente, anteayer, Fernando Simón ha declarado que confinamos a la población porque no sabíamos qué hacer. Claro, es una sensación de que además te está gobernando gente que no tiene ni idea, personas a las que no les importamos en absoluto los ciudadanos, porque, pues eso, sabiendo la letalidad del virus, nos enviaban a las manifestaciones sabiendo lo que iba a pasar y que además no tienen ningún tipo de rigor. Y bueno, cuando una persona no sabe, se suele apoyar en gente que sepa, pero tampoco, de ahí el comité de expertos inexistente. Entonces, empieza a haber una sensación de que todo lo que nos están contando es mentira y que no saben hacia dónde van. Tienen un proyecto, eso sí, tienen un proyecto de ideología radical, son una auténtica apisonadora en contra de derechos fundamentales, en contra de la libertad de expresión, en contra de los sentimientos religiosos, en contra de la vida. Ese objetivo le tienen muy claro, esa apisonadora va hacia ese sentido y el resto les da un poco igual. Y yo creo que empiezan a tensar muchísimo la cuerda. Los ciudadanos nos estamos cansando también de pagar las niñeras, de pagar cintas de correr, de que se suban el sueldo cuando donde yo vivo hay autónomos que se han suicidado porque ya han tenido que cerrar sus negocios. Entonces yo creo que la gente se está cansando y está empezando a ver que no hay ningún tipo de rigor, que es
un gobierno que prescinde absolutamente de todo, de cualquier garantía, de cualquier conocimiento, que tampoco se apoya en personas con conocimientos y que nos están engañando constantemente. Lo que pasa es que son tantas mentiras solapadas una con otra que llega un momento que parece que estás anestesiado. Pero nos empezamos a cansar de tantas mentiras. Una pregunta última. ¿Cómo actúa en este caso el aforamiento? Si Pablo Iglesias en este momento ya no está aforado, porque no es vicepresidente, pero si es elegido para la Asamblea de Madrid, ¿cuál sería la instancia que tendría que entender de su caso? ¿El Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Sí, nosotros de momento lo hemos puesto en el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba, que es el que corresponde territorialmente porque es el que está más cercano a su mansión. Entonces lo hemos puesto ahí. Si él finalmente fuese elegido para la Comunidad de Madrid, pues efectivamente iría al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. También es verdad que esto ya lo estudió el Supremo. Bueno, no lo estudió el Supremo, tuvo en sus manos el Supremo todas estas querellas y lo que dijo es que no lo admitía a trámite, por lo tanto no hay cosa juzgada. Entonces esto se debería juzgar. De hecho, el Supremo, en el último inciso de esa resolución, lo que dice es que todas estas querellas se tramiten en los juzgados correspondientes, que es el libre oficio, al decanato, etcétera. Por lo tanto, no hay cosa juzgada y lo que no podemos consentir es que aquí se vayan abandonando cargos y que aquí no ha pasado nadie, que aquí no tiene responsabilidad nadie de nada y que aquí se están cobrando auténticas millonadas, pero aquí no hay responsabilidad de nada. Yo creo que hay que ser responsables y además tantas muertes a las espaldas de una persona, yo creo que merecen por lo menos que este señor sea juzgado. No sé si por el de Collado, no sé si por el TSJ, el Supremo ha dicho que no, pero que sea juzgado y que se atenga a su responsabilidad. Pues doña Polonia Castellanos, no represento a nadie, pero creo hablar en el nombre de mucha gente cuando le transmito una profunda gratitud por todo lo que están haciendo. Y concretamente por este caso, porque me parece que es una cuestión casi de civilización el que alguien tenga en España alguna responsabilidad por la canallada que se ha perpetrado durante todo este tiempo en las personas de los más débiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, se lo debemos a ellos. Muchísimas gracias. Así es.